Iniciamos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la Gerencia General Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina, en la conducción de este espacio, quien les habla, María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36581 y productor nacional independiente 6264. Nuestras redes sociales: Instagram @Unión Radio 93 piso 7, Twitter e Instagram @MaleMalaver, @Gente y Ciudad ORG. Los invitamos a siempre escucharnos en vivo a través de este dial 93.7 FM y por la web en mundour.com, en el streaming que encuentras en la pestaña de Ciudades o en diferido en formato podcast por nuestra web www.genteyciudad.org. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @MaleMalaver. Y a esta hora en nuestra sección Ingeniería al Día tenemos al ingeniero José Miguel Divazón. Es ingeniero civil con estudios de posgrado en Ingeniería Hidráulica, Gerencia de Proyectos e Ingenierías Renovables. Es además presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Hidráulicos, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Su Twitter e Instagram @JM Divazón con doble S. Ya con él hemos iniciado un ciclo para hablar de todo esto de las aguas en términos generales en el país, sus problemáticas y también planteamientos de soluciones. En efecto, iniciamos con propuestas de solución. Y ya la semana pasada hablamos de fuentes, esta semana queremos hablar de la potabilización. Cuando hizo la propuesta como presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Hidráulicos, hablaba de lo costoso que es la potabilización y hacía una propuesta de ley. Y justamente hoy queremos hablar de la potabilización. ¿Qué significa eso? ¿Qué tipo de agua es? ¿Qué tan necesaria es para el país? Además, lo costosa. A ver, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, María Alejandra. Saludos a todos tus escuchas. Sí, definitivamente la potabilización es sumamente importante porque es la única garantía que tenemos que al consumir el agua no tengamos problemas de salud. Y en este caso, los problemas de salud asociados con el agua se multiplican muy rápidamente y generan una alta complejidad desde el punto de vista sanitario en el país en general. ¿Pero qué significa tener una agua potabilizada? ¿Qué es agua potable? Bueno, la semana pasada hablábamos de las fuentes, ¿no? La fuente es de donde nosotros sacamos el agua y vamos hacia los pueblos y las ciudades, que es donde se necesita el agua, donde se requiere el agua. La potabilización es adecuar el agua para que el agua, cualquiera sea la condición que esté en la fuente, no nos afecte a nosotros y nos permita hacer todo lo que queremos hacer con el agua, desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de alimentación, desde el punto de vista de bebida, de todo lo que necesitamos y que definitivamente no nos afecte a la salud personal. Sí, de hecho nos decía la semana pasada que en términos generales se maneja agua potable, que es costosa, pero es algo cultural, ¿no? Porque hay que tener cuidado en el uso del agua. Sí, definitivamente el agua que nosotros llega a nuestras casas debe ser potable. Eso lo dice la Gaceta 36.395, que nos obliga que toda agua que llega a nuestras casas tiene que ser potable. Y potable significa que no tenga color, que no tenga olor, que no tenga sabor y que por supuesto no tenga ningún germen patógeno. ¿Cómo la hacen potable? Y además es en el entendido que esa es el agua que nos llega incluso en el chorro. Nosotros además la filtramos, pero falla en el país. Sí, en el país hay alrededor de 140 plantas de potabilización. Uh-huh. La capacidad sumada de todas ellas, si funcionarían perfectamente, sería más que suficiente para abastecer a toda la población venezolana. ¿Cómo se hace potable? Normalmente es un proceso químico, físico-químico, en el que se mezcla el agua con unos ciertos químicos que normalmente salen, por cierto, de nuestra industria petroquímica, y se le elimina todos los elementos patógenos y se llega, posteriormente a nuestras casas con una cierta cantidad de cloro que impide que haya infección. Lo que tú acabas de decir es muy grave, ¿no? Yo he escuchado mucho por radio, por prensa, por todos los medios, deben hervir el agua que llega a sus casas. Sí. Eso significa que estamos diciendo las plantas potabilizadoras no cumplen su deber. Uh-huh. Si cumplieran con su deber, nosotros podríamos beber el agua directamente de la fuente, de nuestro grifo.
De hecho, yo he visto eso, quien ha viajado ha visto eso en Europa, en Estados Unidos, la gente toma el agua del chorro, pero nosotros no podemos hacer eso acá. No lo podemos hacer porque no estamos cumpliendo la ley, porque el marco regulatorio venezolano lo dice, lo dictamina, toda agua que llegue por nuestros grifos tiene que ser potable y tampoco necesitamos por qué filtrarla y tampoco tenemos que poner desbarradores porque el agua es dura o ablandadores o eliminación de hierro, porque eso significa que nuestras plantas potabilizadoras no están cumpliendo con el deber. A veces cuando tenemos problemas de turbidez, ocurre mucho acá en el estado de Anzoátegui, entonces paran el servicio porque no logran el agua potable. ¿Usted nos podría traducir eso? Sí, el agua en la fuente, sobre todo cuando son ríos, tiene variaciones a lo largo del año. Eso es normal. Y normalmente existe un laboratorio en toda planta potabilizadora que en función del agua cruda que llegue, amoldamos el proceso físico-químico que allí ocurre a cómo es el agua cruda, porque necesitamos mantener siempre una salida aceptable para el consumo. Ese ajuste muchas veces no ocurre y por supuesto cuando llueve trae mayor turbidez el agua, no existe el ajuste porque no tienen la capacidad, el personal, porque no tienen el laboratorio funcionando o porque no tienen los químicos suficientes y entonces efectivamente llega el agua con color a nuestras casas. Usted habla de los químicos y eso ha sido una de las excusas, el tema de los químicos. ¿Qué tipo de químicos más o menos se utiliza, se consiguen, se producen fuera del país, son muy costosos? A ver. Como te decía, casi todos los químicos que se necesitan son dos básicamente. El sulfato de aluminio, que es el que nos permite quitar la turbidez, y el cloro, que nos permite desinfectar el agua. Esos dos químicos fundamentales son generados en nuestra industria y la mayor parte en la industria petroquímica. Sin embargo, al mermar la industria petroquímica no hay suficiente producción y en algunos casos no hay posibilidades de dotar a todas las plantas. Pero no es necesario quizás dejar de suministrar el agua, quizás bajar las cantidades para no gastar tanto químico, o sea, ¿no hay alguna maniobra que hacer desde la técnica para no quitarle el servicio a la ciudad? Cuando hay turbidez, a eso me refiero, cuando hay turbidez. Bueno, no, lo que tenemos es que, por supuesto, tú hablas, por ejemplo, de la toma del Caratal. La toma del Caratal tiene que funcionar en todo momento. Algunas veces es un diseño inadecuado o una operación inadecuada de la toma que genera esos altos volúmenes. Pero definitivamente la turbidez no es permanente en el tiempo. Se pueden ajustar los procesos físico-químicos en la planta, pero mantener siempre la dotación hacia la población. No podemos quitarle a la población el agua simplemente por una falta quizá de operación o, como tú dices, de técnica en la fuente. Ahora, ¿cuál es la condición de nuestras plantas potabilizadoras, de nuestros laboratorios a nivel de todo el país? Nos dijo que ¿cuál era el número que teníamos? Alrededor de 140 plantas hay en el país, de lo que llamamos plantas convencionales. ¿Y son suficientes o había que desarrollar algo más? No, si sumamos, como te decía antes, la totalidad de sus capacidades, estamos hablando de 135.000 litros por segundo. Y eso sería suficiente para darle agua a 30 millones de personas, 350 litros por día. Que somos menos. Que somos menos y que tenemos mucha menos agua. Sí. Entonces no es cantidad, es que las plantas operen como deben de operar. Hay muchas de ellas que tienen una capacidad de 6.000 litros y están operando a 1.200, 1.500 litros. Entonces no es lógico pues, que estén funcionando. Igual, la propuesta que hizo la Sociedad Venezolana de Hidráulica en su voz el Día Mundial del Agua era también permitir algún marco legal donde no toda el agua tenía que ser potabilizada, pero entonces creo que podemos hacer muchas cosas más para mejorar el servicio de agua y que haya agua para el consumo humano, para el riego y para todas las necesidades, ¿cierto? Agua de calidad para todos y para cada uso, no con las características todas con la mejor agua, sino cada uso con el agua adecuada. Bueno, vamos avanzando, ingeniero. Tenemos fuentes, tenemos capacidad potabilizadora, tenemos inclusive la oferta posible, pero tenemos que mejorar en calidad, en manejo técnico y todo esto, ¿no? No sé qué puede concluir usted ya para despedir. No, para despedirnos es que necesitamos hacer una buena revisión de todas las plantas potabilizadoras, hacer todo el mantenimiento que no se ha hecho y colocar a las personas con el conocimiento técnico suficiente.
por supuesto con los insumos necesarios para que hagan un buen trabajo. Bueno, vamos a seguir entonces en este recorrido para el tema del agua, que es uno de los servicios públicos más importantes. Bueno, todos son importantes, pero realmente al agua lo llaman el vital líquido. Muchísimas gracias a José Miguel Divazón, ingeniero civil con estudios de posgrado en hidráulica, gerencia de proyectos y energías renovables, presidente de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Hidráulicos y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello. Síganlo en su Twitter e Instagram, @JMDivazón, Divazón con doble S. Muchísimas gracias, ingeniero. Síguenos en Instagram, @Unión Radio 93-7 y @Male Despedimos Gente y Ciudad. Trabajamos para ustedes en la gerencia general Juana Bellorín, en la edición y grabación Armando López, en la jefatura de producción Alexandra Gamboa, en la producción Jessica Molina y en la conducción María Alejandra Malaver Bellorín, certificado de locución 36.581 y de productor nacional independiente 6.264. No olvides, la meta, convertirnos en los ciudadanos que el planeta necesita a partir de nuestra acción individual. La estrategia, dar siempre lo mejor de nosotros.